Buenos días, este es el testimonio de Gertaud, la hermana que es alemana, y también Jesús, el buen pastor, por su esposo, como compartir la palabra de Dios. Esta mañana y hay varias personas que están experimentando como un bajón. There's various people that are feeling sort of like a downness, a very heaviness. Hay un poco de pesadez en el ambiente. Mucha. Sí. Pero esto es también por la presión atmosférica. Because of the atmosphere that we've got around us. Y también porque no estamos solos. And it's because we're not alone. Está Dios con nosotros, God is with us, pero también está el enemigo de Dios but tratando the enemy is there trying to ponernos abajo. put us down. Pero bueno, nosotros no somos vencedores, ¿no? We're not just conquerors. Somos más que We vencedores. are more than Y conquerors. debemos creerlo. And we've got to believe that. Y debemos todos juntos And all together, ir contra las puertas del infierno. go against the doors of hell, Amen. gates of hell. También yo esta mañana, I also this morning, que estoy pasando un tiempo difícil, I'm passing through a difficult time. pero esta mañana otra vez estaba que no me podía ni mover. And this morning I was very weak and I couldn't even move Estaba myself. tumbado ahí en un sofá. He was just Sillón, he was sitting down in the chair, the y no armchair, podía moverme. and I couldn't ¿Qué? move myself. Sitting in una silla. No, mira, muchas gracias. No, está bien, muy amable, muy bien. Pero ahora estoy vencido But I have overcome that y me siento mucho mejor. and I feel a lot better. Pero sé que algunos están pasando But I know that other people are going through difficult times. como un bajón. Like it's like Esa heaviness. It's like heaviness. like a drowsiness, heaviness. Y quizás alguien no lo nota, But maybe you can't tell, pero está ahí. but it's there. Y no somos nosotros solos aquí, We're not the only ones that are here. sino que es un intento de destruir la obra de Dios. It's an intent to destroy the work of God. Por eso vamos a resistir al diablo We're going to resist the devil, y huirá de nosotros. and the devil will flee. Amén. Pues vamos The a orar Bible ahora says. mismo. We're going to pray right now. Ahora, en el nombre de Jesús, In the name of Jesus, venimos bajo la cobertura del trono de Dios. we're under the covering of the throne of God. Resistimos al diablo We resist the devil, y escrito está, huirá de nosotros. and it's written that he will have to flee from us. Toda pesadez, All heaviness, toda debilidad, all weakness, en el nombre de Jesús in the name atada of Jesus, y echada fuera. we tie and bind it, Y decimos que está escrito and we say that it's written. que las puertas del Hades, del infierno, no The gates prevalecerán contra la of hell iglesia. will not prevail against us. Amén. Amen? ¿Lo creemos? Do we believe that? Decimos amén. We say amen to that. Amen. Es un amén, decimos amén. It's a very weak amen. Amen. Sí, Hallelujah. amén. Okay. So we've got some visitors with us this morning. It's lovely to see you all. Es muy bonito veros otra vez, vosotros todos. Y hay visitantes esta mañana. We've got a beautiful young girl at the back Tenemos there. una hermosa joven allí, delante, allí. Would you like to say where you're from, your name? Puedes decir tu nombre y dónde vienes. You know your name, no, yes. I'm Amira from London in England. From London in England. Yeah? Yeah, of course. And your name was? Amira. Amida. Amira, I'm from London. Amen. Okay, and she is the granddaughter of? Oh, Glenn, yeah. Glenn and Gertrude. Muy Okay. bien. Welcome. ¿eh? We also have a lovely lady here Tenemos beside una hermosa señora allí. My daughter. Evita. Rebecca.
Rebecca from fue- Oakland, from Oakland es la hija de New Zealand, and it's Rory's daughter. You can see her all smiling with the face and mine as we are the well. same. Very similar, yes. Es su hija, es la hija de Roy. Yeah. And also we have two lovely people, persistent people at the back there, because this is the fourth time they've tried to find us and come to the meeting. O sea, aquí hay gente muy persistente, porque es la cuarta vez que han intentado venir a la reunión y no lo consiguieron. Now they're here. Would you like to present Ahora yourself? están aquí, se presentan ellos mismos. Brian and Chris from Southport, England. Brian, Chris from Southport, England. Okay? Amén. Have I missed anybody else out? No hemos perdido We nada all, más, ¿no? we all know each other. Ay, ay, We're low on ground today because lots are on holiday. ay. Somos poquitos porque muchos están de vacaciones. And also there's Jose that's gone to Tarragona to work. También José Pérez, no pasa nada. Él se ha ido a Tarragona a trabajar ayer. Magdalena has gone to Sweden with her Magdalena está son, en Suecia, un having tiempo, some holidays with the family. para pasar un tiempo de 2 o 3 semanas con su familia. And lots of other people that have visitors coming to them. Y hay también otros que tienen gente que han venido a visitarles y por lo tanto están con ellos. ¿Eh? So, but it's lovely to have you all here. Pero es muy bueno y We hermoso want to tener welcome you all y daros la bienvenida a todos in the name of Jesus. en el nombre de Jesús. Amen. Amén. And we're here because we want to praise and worship the Lord. Y estamos aquí porque todos queremos alabar y adorar a Dios. And as you know, it's summertime and we have this joint service together. It's a little bit more relaxed and we have 2 songs in English and 2 songs Y in Spanish. estamos en estos días de verano, de agosto, juntos, los ingleses, el grupo de habla inglesa y españoles. Entonces también tenemos ahora canciones en español y en inglés. And also we are having a time of testimonies. Y también es más relajado, más familiar. Y también tenemos un tiempo de testimonios para conocernos mejor los So that we unos a can los get to know each other a little bit better para conocernos mejor los unos a los otros. and help each other more. Y ayudarnos, y cuando nos conocemos nos podemos ayudar mejor. And also I want to say that if you go outside into the patio outside there, Si miráis hacia el otro lado, hay un patio allí fuera. it's lovely and clean and all tidied up and it's all been clipped, all the plants and all the flowers that were all over the wall and everywhere. Ahora veréis que el patio, el jardín, está bien arregladito, bien organizadito, bien limpito y las cosas que habían molestando están fuera. We want to say a big thank you to Len. Queremos dar muchas gracias a Len. He was here on Wednesday morning in the boiling heat Estaba aquí el miércoles por la mañana en el calor asfixiante and he did a wonderful job. y hizo un trabajo maravilloso del jardín. Thank you so very much. Muchas gracias, It's a Len. blessing for us. Es una gran bendición para nosotros. The small things as well as the big things are very important. Las pequeñas cosas, igual que las grandes cosas, son muy importantes. So we must always say thank you for the small as well as the O big. sea que siempre debemos estar agradecidos por las cosas pequeñas y por las cosas grandes. Amen? Amén. So we're going to start the meeting. Yeah, where's... Al ordenador. Te han dicho. We're going to start with Vamos a empezar a song that's called Blessed Assurance. Jesus is. Oh, what a foretaste. Oh, that's a weakie. Come on, Blessed Assurance. Jesus is mine, Oh, what a foretaste. glory divine. o sea, grata certeza soy de Jesús. Más o menos. Also, digo, también recordar que cuando cantamos, nosotros no cantamos. No es. La gente canta. When we sing, we don't sing. People sing. but we People don't. sing, but we don't. Nosotros declaramos. We declare. Y cuando cantamos para el Señor, When we're singing for the Lord, se mueven fuerzas espirituales. Acuérdate muy bien. there's spiritual forces that are being moved. Y hay en el aire una movida.
And we know that in the air there's lots of movement going on. Y a lo mejor hay espíritus que intentan tratar de producir depresión, And maybe there's spirits that want to produce depression in people. pero la mejor manera de alejarlos And the best way for them to go away es la alabanza. is praising God. Amén. Amen. No falla. El enemigo no puede soportar The la enemy alabanza doesn't verdadera a like Dios. us to praise the Lord. No puede. He can't even listen to it. See, go like that. Es por ese motivo que intenta inyectar depresión en la mayoría de gente cristiana, That's why the enemy wants to inject depression into the Christian people. porque cuando uno está deprimido Because if you are depressed, no tiene ganas de cantar. you don't feel like singing. Pero entonces un sacrificio de alabanza, A sacrifice of praise, y ahí sí que hay un sacrificio maravilloso, and that's a sacrifice that we have to do, which is marvelous, y ni siquiera Satanás puede resistir eso, no puede. and the devil can't resist that. Amén. O sea, si te sientes triste, If you're sad, if dice you're la Biblia sad, que hagas oración. you must pray, as Y the si Bible estás says. contento, If you're happy, canta alabanza. you should praise. Y yo te digo que si estás triste, hagas al revés, que cantes alabanza, He's saying if you are sad, do it the opposite way round and sing to the Lord. porque es un sacrificio Because it's a sacrifice Amen. of praise to the Lord. de alabanza. Sí. And the Lord Amen. moves in the praise, Hallelujah. worship. Okay. Amén. Stand up, you can sit down, but sing with all your heart to the Lord. It's worthy of all praise. Thank you for the story. And it's a wonderful story. Es una historia bonita lo que Dios ha hecho. He's taken us out of the world Nos ha sacado del mundo, and He has put us into His kingdom. nos ha liberado del poder del mundo, nos ha trasladado al reino de su hijo, a su reino. Amen? Amén. We all have a different story, Cada uno de nosotros tiene historias diferentes, but it's a very wonderful story. que todas son historias maravillosas. Amen? Amén. The next song is Mi nombre es Gertraud, o sea Gertrudis, pero en español. Meaning, I didn't know for many years that my name had a very powerful meaning. Esto significa, mi nombre es algo que no sabía durante muchos años, que tiene un nombre, un significado muy poderoso. My parents called me Gertrude Walburger, and I remember that they told me the story that this was a very unusual name the time I was Mis born. padres me pusieron este nombre, pero no me dijeron por qué me pusieron este nombre. And I'm sure they didn't know the meaning of it. The meaning of Gertrude and Walburger is strong spear. Ah, muy bien. Mira, cuando me pusieron el nombre no sabía lo que significaba. Luego sí que descubrí el significado. Gertraud quiere decir una lanza fuerte, ¿no? Okay. Poderosa. And this has been my life even before I became a Christian. Incluso mi vida fue así como una lanza fuerte, aún antes de convertirme al Señor. I was born in the best year of the last century, 1950, Oh, in a family of yo 9. nací en el siglo pasado, en el 1950, en una familia There was 8 girls Yeah. and 1 boy. de 9, en una familia de 9. 8 girls and 1 boy. 8 chicas y un chico, pobre chico. So we were poor. Éramos pobres. It was a little while after the war, and we were poor to the extent that sometimes Mom would cry in the mornings because she had no money to buy food. Éramos muy pobres, era después de la guerra, y éramos tan pobres que hasta mi mamá recuerda que lloraba por la mañana cuando no tenía nada para comprar, para comer nosotros. And we all grew up to work hard. Crecimos trabajando muy duro. And I remember my childhood as a nice one. Recordé que a pesar de ello mi infancia era una infancia bonita. You know, nowadays, looking back, everybody comes up with a so-called terrible childhood they had. But I do believe that it was an okay childhood. It was according to the times. And I left Germany when I was 20 years old. Yo dejé Alemania cuando tenía 20 años, salí de Alemania
Y mi infancia, a pesar de las dificultades de circunstancias, fue una infancia que para mí fue feliz. looking for a better way of life. Y yo salí de Alemania al tener 20 años buscando una manera de vivir mejor. I lived in Paris, France for 4 years, where I studied. Estuve en París durante 4 años estudiando. And then I came to London in 1974. Y en el año 1974 fui a Londres. And that was a temporary stop to all my travels. Y entonces fue un tiempo de paro temporal de mis viajes. I met Len in 1974, En el año 1974 encontré a Len and we got married in 1974, y nos casamos en el mismo año 74, which means it will be 44 years this September. que en septiembre hará 34 años. Good. Now, always looking back, you know, you're always wiser when you can look back. Siempre es bueno ser sabio y mirar hacia atrás. It was not easy at all. No fue fácil en absoluto. I lost complete touch with my family, with my parents especially, Yo perdí todo el contacto con mi familia, mis padres especialmente, because of the man whom I married. a través y por causa del hombre con el cual me casé. And I did, even at that time, I did understand their thinking. No entendía en aquel momento esta manera de pensar, de apartarse de mí porque me casé con él. Because they were the war generation, Porque ellos eran una generación de habían pasado la guerra. and I know that their thinking was accordingly, and there's nothing I could do to change that. Y yo entendía que era la manera de pensar de los que habían pasado una guerra y yo no podía hacer nada para cambiar esa manera de pensar. And with hindsight, sometimes when you know you can't change things, just move on and live with it. Y hay un dicho que dice que cuando las cosas tú no las puedes cambiar, muévete para adelante igual y adáptate a lo que sea, pero tira para adelante, como sea, no cambies. Tú no las vas a cambiar las circunstancias. And it took tragedy to bring my parents back in touch with us. Y fue una tragedia el volver a traer a mis padres a tener contacto con nosotros. We lost our firstborn son, Perdimos and that opened the door to reconciliation. en ese trámite de reconciliación, perdimos a nuestro hijo primogénito. And this is just, I had given my heart to the Lord in 1974, En el año through Len's 74 witnessing to me, entregué mi corazón al Señor y what him? Len witnessing to me. Ahí fue porque Len me testificó a mí. And as I said, it was a hard life. So, Fue una vida dura. and God reminds me of this every day, Y this Dios very same day when he died. y cada día me acuerdo del día en que nuestro hijo murió. 16th of December, a El, very special day in the family. el día 16 de diciembre es un día muy especial en la familia. Raphael, our Rafael. second son, Nuestro hijo was segundo. born on the 16th of December, Oh, 1 year later. oh, God will heal Raphael. Rafael quiere decir Dios sana, sanará, sana. Es el segundo hijo que tuvimos también el mismo día 16 de diciembre de un año más tarde. Se murió el 16 de diciembre el primero. El 16 de diciembre nació el segundo, llamado Rafael. Dios sana. And 28 years later, on the 16th of December, Y 28 years later, 28 years later, 28 años más tarde, en el 16 de diciembre, our first grandchildren were born. nuestro primer nieto nació. Amira, who's with us today, Ah, and Amira means Yes, one thank who you. speaks well, and she does. And Ruel, friend of God, twins. Ruel, hijo de Dios, ¿no? Ruel, Ruel Amigo. means friend of amigo, God. amigo, friend, Friend of God. amigo de Dios, se llama Ruel, amigo de Dios. So we had a good life. We O were sea, very tuvimos active una vida muy buena in the ministry. en el ministerio, We had ups and downs like everybody has. tuvimos subidas y bajadas como todo el mundo, We had our own businesses, tuvimos nuestro propio negocio, did very, very well. que fue bien.
It came crashing down, se rompió el negocio and we climbed back out of the hole. y salimos del hoyo, ¿no? It just means that God has given us the power, Eso significa que Dios nos ha dado el poder, not just to get wealth in the sense of accumulating things or el poder finances, no de simplemente acumular dinero o finanzas, but to know pero saber that there's nothing, absolutely nothing, que no hay nada, absolutamente nada, too hard for Him. demasiado difícil para Él. So I want to encourage you. This is our life in short. O sea, quiero animaros. I want to encourage you. It doesn't matter how old you are, No how importa young you qué are, edad tienes y cuántos años tienes, no importa. that God is good all the time. Que Dios siempre es bueno. And there is always one, when one door closes, Y si se cierra una puerta, the next one is going to be open. la próxima puerta va a ser abierta. Never ever give up. Nunca te rindas, nunca. Just hold on. Sometimes you just hold on Agárrate with your agárrate. last strength, but don't let Aunque sea go. el último momento de tus fuerzas, agárrate, It agárrate. doesn't matter No importa what happens. lo que pasa. What matters is that God is living in you, Lo que importa And no he- es lo que pasa, sino que lo que importa es lo que Dios And- vive en ti and He's more than able. y que Él es más que suficiente. Now, we have been here for a year now, Ahora hemos estado aquí un año en este and momento. I must admit, last summer I was okay. ¿Qué? Last summer I was good. El verano pasado fue bien. This summer I'm not so good. Este verano yo no estoy tan The bien. heat is real. I'm really struggling with the heat this summer. Estoy realmente luchando con el calor este verano. I don't know if there's anyone else who struggles with the heat. No sé si hay alguno más que está sufriendo por el Very, calor, very, very much. But you know, pero God sabes is able. que Dios es suficiente. I went to London in order to escape the heat. Guess what I found? Me fui a Londres para escapar del calor hace unos días. It was worse. Y It era was peor, worse. era I had mucho. to make journeys with the underground and with the bus, and I Oh. thought I wouldn't survive. Y en Londres era peor que aquí. Tenía que meterme en el autobús porque se ve que tiene un poco So- de aire. So I'm grateful for how God has taken me through my life, O sea, estoy agradecida por la manera que Dios me ha traído por esta vida, through the thick and thins, porque the good times and bad las times. cosas grandes y pequeñas, buenos momentos y momentos difíciles. And one verse of scripture has been resting with me all through my life. Hay una escritura que By my God, con mi Dios, I can run through a troop. yo puedo... Corre a través de sí. Bueno, sí, con mi Dios desbarataré ejércitos, para la traducción correcta. And I can leap over any wall. Y puedo estar viviendo, a saltar cualquier muro. Es que lo dice el Salmo 18, ¿no? Me parece el 18. Con mi Dios saltaré muros y atravesaré ejércitos extranjeros. Because He has made me a wonder unto many. Porque Dios me ha hecho una maravilla y para vencer a muchísimos. God bless you all. Que Dios os bendiga mucho. No sé. María, ¿quisieras introducirle a él? ¿Sí? Ya que estás, muy bien. Si quieres, ¿eh? Sí, sí. No quiero que... No quiero que te sientas avergonzada. Ven. No, por favor, si tú lo deseas, esto lo vas a hacer muy bien. Sí. Vamos a intentarlo. Change of translator. Just thank the Lord for my wife's testimony. Doy las gracias al Señor por el testimonio de mi esposa. And she explained that her name means strong spare. Ella ha explicado que su nombre es lanza fuerte, ¿no? And she has truly been strong in our marriage. Y él puede dar testimonio que realmente ella ha sido fuerte en su matrimonio. No one could have wished for a better wife. Nadie podría desear tener una mujer mejor. I can say that she's out of the room. Lo puedo decir ahora que no está aquí.
I'm sure Mary will tell him when she comes back. Seguramente su nieta se lo dirá. I won't go into a testimony today, but I want to give God thanks for His goodness. No voy a dar mi testimonio, pero quiero dar gracias al Señor por su bondad. There is a song that says, through it all. There's a song that says, through it all, Hay una canción que dice a través de todo. I've learned to trust in Jesus. He aprendido a confiar en Jesús. I've learned to depend on Him. He aprendido a depender de Él. Truly, God is our strength. Realmente Él es nuestra fortaleza. The psalm says He's our refuge and our strength. La canción dice que Él es nuestro refugio y nuestra fortaleza. A very present help in time of trouble. Él es nuestra ayuda en momentos de necesidad. There has been troubled times, Ha habido tiempo difícil, but glory be to God, He allows them to be just minor. Él ha permitido tiempos difíciles en nuestras vidas, pero Él ha hecho Menor. que los daños fueran menores. Because when they are over, Porque cuando todo pasaba, you see the beauty of God. tú podías ver la belleza de Dios. No, I have to be short today, but I'd like to bring you a short word. Quería compartir con vosotros una pequeña porción de la Escritura. And we won't even turn to the scripture because you know it by heart. Tú lo sabes, en tu corazón esta Escritura. It's the most famous scripture in the Bible. Es una de las más famosas Escrituras de la Biblia. And I won't tell you what it is. Can you tell me? De tal manera amó Dios al mundo, ¿no? Try again. Psalm 23. What does it say? Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada me faltará. Psalms 23. The Lord is my shepherd. El Señor es mi pastor. If you can say the Lord is my shepherd, Si tú puedes decir el Señor es tu pastor, you can also say I shall not want. también puedes decir nada me faltará. Maybe you didn't get that the first time. If you can say the Lord is my shepherd, Si tú puedes decir el Señor es mi pastor. they comfort me. Sorry. Tu arado y tu callado me infundirán aliento. Thy rod and thy staff, they comfort me. Su vara y su callado me confortan. Thou preparest a table before me El Señor prepara mesa delante de mí, in the presence of my enemies. en la presencia de mis enemigos. Thou anointest my head with oil. Él me unge con aceite, mi copa está rebosando. My cup runneth over. Mi copa está rebosando. Surely goodness and mercy Dice, la misericordia y el bien me seguirán todos los días de mi vida. shall follow me all the days of my life, I translate already. and I will dwell in the house of the Lord forever. Viviré en la casa del Señor para siempre. Goodness and mercy goes before us La bondad y la misericordia viene delante de nosotros because God is our shepherd. porque Dios es nuestro pastor. You see, goodness go before us La bondad de Dios viene con nosotros, delante de nosotros. when God is leading us. Goodness is favor. Cuando el Señor nos guía, la bondad nos pertenece, va con nosotros. And mercy is behind us. Y la misericordia viene detrás de nosotros. So if we should fall, goodness is there as we go, and mercy as we go back. Así que si vamos hacia adelante, tendremos su bondad, y si vamos hacia atrás, tendremos su misericordia. So God has made a way for each and every one of us today, Así que el Señor ha hecho un camino para cada uno de nosotros hoy, that we will not fall. para que no caigamos. And if we do fall, Y si caímos, He will restore us again. Él nos levantará y restaurará de nuevo. He had to restore Jonah. Tuvo que restaurar a Jonás, He had to restore Peter. tuvo que restaurar a Pedro, He had to restore the very psalmist who wrote this psalm, King David.
tuvo que restaurar al mismo rey que escribió este salmo, el rey David. Don't look at your frailty, No mires a tu debilidad y a tus fallos. but look to the hills from whence cometh your help. Tienes que mirar a quien pertenece, de donde viene toda nuestra ayuda. Our help cometh from the Lord who made heaven and earth. Nuestra ayuda viene del Señor que hizo el cielo y la tierra. There's something about our God Es algo ahí sobre Dios that He boasts in us. que nos pertenecen. Although we may think that we are like worms sometimes, Hace cosas el Señor a veces que no entendemos. and there is nothing in us, Y no hay nada en nosotros que nos indique but que God has invested all Himself in us. pero el Señor se ha investido a sí mismo dentro de nosotros, ha invertido, perdón. The words of God says He anoints us in the presence of our enemies. Dice que el Señor nos ungirá en la presencia de nuestros enemigos. It doesn't matter what the enemy does. No importa lo que el enemigo esté haciendo. You can sing this song each day. Tú puedes cantar esta canción cada día. I will overcome. Yo venceré. I will overcome. Yo venceré. I will overcome. Yo venceré. God always puts a hope within our heart. El Señor siempre pone esperanza en nuestro So corazón. He says He anoints our head El Señor unge nuestra cabeza con in the aceite presence of our enemies. en la presencia de nuestros enemigos. Regardless of where the enemy takes us, Mira lo que el terreno que el enemigo, God will bring us back into His presence el Señor nos devolverá a su presencia and anoint us there. y nos ungirá allí mismo. Not just sparingly, No solamente superficialmente. but God, our God, is a liberal God. El Señor es un Dios generoso. So He gives to the overflowing. El Señor da abundantemente. Ask a mother after birth, Pregunta a una madre después de su when nacido, they've been through the pain, a través del sufrimiento que ha the tenido, anguish, la angustia and the sorrow y la lástima por el in parto, bringing a child into this world. al traer a un niño al mundo. And you place the child in that mother's arm. Pero tú pon ese bebé en las manos, They forget all brazos, about their pain. en los brazos de su madre y olvidará They todo el look at their child sufrimiento. and they smile. Ella mirará al bebé y sonreirá. Whatever you may be going through now No importa por lo que estés pasando ahora in your life en tu vida, might look painful, puede parecer muy doloroso, but when you present it before the God of heaven, pero cuando tú lo presentas delante de Dios He will del cielo, smile on you. Él te sonreirá, Because it says Jesus knows porque dice que el Señor sabe. all about our sorrows. Él conoce todas nuestras penas. Jesus knows El Señor conoce all about our cares. hasta cada una de nuestras And preocupaciones. He will not leave you nor forsake you. El Señor nunca te dejará, nunca te abandonará. He promised not to leave us halfway, Él no ha prometido que no nos dejará a mitad de camino. but He will be with us all the way Él estará con nosotros en cada momento del until camino, death. hasta la muerte. This God, it says in Psalms 48, En el Salmo 48, and the Señor, nos last dice, verse en el último versículo, in Psalms 48, se dice, don't read it, don't read it. no. This God will be our guide, Dios será nuestra guía even until death. hasta que lleguemos a morir. What are you going through today? ¿Por lo que estás pasando hoy? How painful is it? Qué doloroso es. He shares your sorrow. Él secará tus He lágrimas. shares your fears. Él se llevará tus He miedos. cares for you Él cuida de ti. because He has promised that I am the good shepherd. Porque Él ha prometido que es el buen pastor. Be thankful and be faithful today to God, Sé agradecido al Señor. because He says, I am the good shepherd. Porque Él afirma que es el buen pastor. My sheep know my voice. El pastor con mis ovejas conocen Another mi voz. voice they will not follow.
y otras voces no seguirá. Many false religion in the world today. Hay muchas falsas religiones hoy, But be thankful to God. pero sea agradecido al Señor. He has opened your eyes wide open to see that Jesus is the Christ. Pero sea agradecido al Señor que nos ha presentado a Jesús con sus brazos abiertos. Él es el Señor. And beside him there is no other. Y detrás de Él no hay nadie. There is no other way. No hay otro camino para ir a Dios. You're in the right place today Tú eres en el sitio correcto hoy. when you can see and know for yourself Cuando tú puedes ver y conocer whom to know a quién is life eternal. quién tiene vida eterna. Jesus, Jesus, Jesus. Jesús, Jesús, Jesús. Precious Jesus. Precioso Señor. There is none beside him. No hay nadie aparte de ti. As he says, I am the good shepherd. Yo soy el buen pastor. Let him be your shepherd today. Deja que Él sea tu pastor hoy. He will take you from pastors to pastors. Él te llevará a los buenos pastos. Had no idea that I would live in Spain one day. Yo no tenía ni idea de que viviría en España un día. But because he is my shepherd, Pero porque mi Señor es mi pastor. he sees a pastor here for me to work. Él sabe dónde tiene que llamar para que yo tome buenos pastos. And he has put me among some of the most beautiful people in the world. Y Él me ha puesto con la gente más maravillosa del mundo. Because he has a purpose. Porque Él tiene un propósito. There is a purpose for your lives today. Hay un propósito para tu vida hoy. Allow the good shepherd Permite al buen pastor to guide you today. guiarte hoy. Because life will come Porque la vida vendrá with its troubles, vendrá con problemas, with its sorrow, con dificultades, with its pain. con dolor. But we have a God, Pero tenemos un Dios, the good shepherd, el buen pastor, who knows all the antidotes porque Él conoce todos los antídotos to help us para ayudarnos in a time of need. en el tiempo de necesidad. I commend you today Te mando, ¿no? ¿Mando? I recommend you Te today encomiendo hoy to this good shepherd, al buen pastor. Jesus, Jesus, Jesus. Jesus. Tienes que ir detrás de él con el caballo, con un caballo de oro. Muy bien, thank you very much. Muy bueno. Also the translation has been wonderful. Yo creo que es un mensaje muy bueno, ¿verdad? Sí, a mí me ha tocado, llevo 46 años sirviendo al Señor, pero siempre tiene la palabra. Y debemos creerlo. We've got to believe what's been spoken to us. Pido un minuto I just ask for 1 minute de cerrar los ojos to close your eyes y meditar un momento and to meditate on the lo que word hemos escuchado. that we've listened to. Aleluya. Pensar en Jesús como el buen pastor, And think of Jesus as the good pastor, que nada me faltará. and that nothing you will, Me guiará por pastos hermosos verdes. and he will lead you into green pastures. Y eso que Él prepara mesa delante de nosotros, delante de nuestros He will angustiadores prepare enemigos. the table before your enemies. ¿Qué más nos falta? Nada. Solo creerlo We have to believe that, y dejarnos llevar por Él. and we can be moved by him. Amen. Amen. Thank you for that word. Thank you for the testimony. Wonderful. Good couple for 44 years. We beat you by 1. Okay. So, we're going to sing another song. Vamos a cantar otra canción. And I'm all for, we've got a message to tell the people, haven't we? Tengo un mensaje para decir. We've got a message. Nosotros tenemos un mensaje para decir a la gente.
Not just to be in a church, No simplemente estar en una iglesia aquí but en go un local, outside and share the good news to everyone. sino ir afuera y compartir las buenas noticias con todo el mundo. You've got to be brave. Tenemos que ser valientes. We know we've got the good shepherd with us, Sabemos que tenemos el buen pastor con nosotros and he will always be by our side. y él siempre estará a nuestro lado. But we need to go out and tell the people, Pero debemos movernos e ir y decírselo a la gente. okay, that we've got the good news. Jesus is alive. Tenemos And lives buenas forevermore. noticias, que Jesús está vivo, He paid the price in the Él cross, pagó el precio por nuestros pecados y muerte en la cruz. so that we can go to heaven. O sea, para que podamos ir al cielo. And not only that, Y no solo esto, that we can have him in our lives sino que podemos tenerlo en nuestras vidas today. hoy. Amen? Amén. So don't keep it to yourselves. O sea, no te rindas. No, don't keep it to yourselves. No lo mantengas para ti mismo, solo Go and tell the people. ve y compártelo a la gente. Okay, that's the next song we're going to sing, Colours of Day. Esta es la próxima canción. Colours of Days.